¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero desearles de todo corazón un feliz día de la Hispanidad. Este 12 de octubre del año 2024 estamos conmemorando un año más de la Hispanidad, ¿no? Y pues en estas épocas suelen haber algunos puntos de vista muy diferentes sobre lo que es la Hispanidad, por qué celebrar la Hispanidad y cómo este se va a contraponer a otra corriente que es el indigenismo o mal llamado indigenismo. Pues empiezan a salir publicaciones, figuras, dibujos, imágenes que hablan que aquí no vinieron a descubrir, sino más bien a destruir, a colonizar y a eliminar todo lo que hace referencia a las antiguas culturas prehispánicas. Y todo eso en verdad está cargado con una leyenda negra que es importante desenmascarar. En ese sentido, no solamente es importante recordarlo, celebrarlo, sino también defenderlo, entenderlo y sobre todo interiorizarlo. En primer lugar, ¿qué es la hispanidad? En líneas generales es reconocer, integrar y estar orgullosos de nuestra mezcla, de nuestra mixtura en todos los niveles, en el nivel lingüístico, en el nivel cultural, en el nivel religioso, en el nivel institucional también, ¿por qué no decirlo? Pues nosotros los llamados los americanos, los latinoamericanos, o mejor dicho, los hispanoamericanos, somos una mezcla, una unión, una unificación de culturas, de mezclas, de razas, que enriquece, que fortalece, que florece en todos los niveles y en todas las disciplinas. Tanto en Perú como en México, que fueron los dos focos más importantes en ese entonces, en México el virreinato de Nueva España y en Perú el virreinato del Perú, lo que ocurrió fue una mezcla de una fusión de razas. Se mezclaron todas las razas de los mexicas con los españoles y igualmente con los incas con los españoles. Se casaron españoles con indias y también indios con españolas, formando familias, formando gente a lo que más adelante se llamará el mestizaje. Entonces, ser hispano es recordar y conmemorar que todos en América Latina somos mestizos, tenemos esa combinación de colores, afrodescendientes, americanos, de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, tenemos esa fusión de mezcla de colores, de sabores, de razas, de etnias, ¿no? Entonces, es eso la hispanidad. La hispanidad no es desear que el rey de España vuelva a erigir un nuevo virreinato en el siglo XXI. No es tampoco la hispanidad decir que España es lo más importante y todo gira en torno a España, sino más bien es recordar que nosotros, o dentro de nuestras venas, dentro de nuestra gastronomía, dentro de nuestra historia, dentro de nuestra idiosincrasia, está España como parte del mestizaje, como parte importante y más aún lo que nos identifica de manera muy crucial, el lenguaje español que unifica, que centra en torno a la hispanidad. Quiero aprovechar también para hablar sobre estas mentiras que se ha estado hablando en torno a la hispanidad, no solamente en la concepción, sino pensar de que, por ejemplo, en América Latina, tanto en México como en Perú, hubo colonias, o en América Latina hubo colonias, y eso no es cierto. En América Latina no existieron colonias. En América Latina existió los virreinatos. Un virreinato es la representación de la corona a través de un reino autocéfalo, autoadministrado, autogestionado, que pertenecía a la conglomeración de reinos de Castilla y que sí, efectivamente, había un tributo, unos impuestos hacia el rey, pero tributos y impuestos que también han existido antes de la llegada de los españoles como después, en la época republicana del Perú o de México o de algún país de América Latina. Entonces, un virreinato es aquella
¿En qué se diferencia un virreinato de una colonia? La colonia es cuando viene un país extranjero, viene a un lugar diferente y extrae todos los bienes, todos los servicios y genera una explotación en líneas dramáticas, extrae todo eso y se lo lleva al país de origen, como ha ocurrido en Inglaterra. Inglaterra, al llegar a América del Norte, a las 13 colonias, no realiza ahí un virreinato de Inglaterra, lo que realiza ahí son colonias y por eso ellos se autodenominan las 13 colonias. A diferencia de los virreinatos, es que en los virreinatos hay una recreación del núcleo, en este caso España, frente a esos nuevos lugares donde se va llegando. Es decir, se va haciendo una nueva España en Perú, una nueva España en Colombia, una nueva España en Venezuela, en Argentina, en México, en Centroamérica, una representación, una actualización, una recreación de España dentro de este lugar. Por eso es que en América Latina, dentro del imperio español, pues existían universidades, existían colegios, existían centros de leprosarios, centros educativos, centros administrativos, existían también las potestades a las altas etnias, tanto del Perú como de México, que habían logrado afianzarse con los españoles. Es decir, que existieron duqueses, marqueses, condes, grandes curacas, grandes señores, grandes varones con títulos nobiliarios, siendo ellos indígenas o casados o casadas con españoles. No es que se eliminó a los indígenas, a los aborígenes dentro de América Latina, lo cual es una total mentira. En el virreinato del Perú y de México, que se llama Nueva España, hay una fusión de etnias, una fusión de razas y que se va manteniendo a lo largo de los casi 300 años del virreinato. Es en el virreinato del Perú, por ejemplo, donde hay universidades, donde se recrean las nuevas iglesias, donde la gente empieza a vivir, a habitar, donde la gente empieza a producir su economía, empieza a hacer su comercio de manera libre, de manera, digamos, basándose en las leyes que Castilla orientaba. Lo mismo sucede pues con otra mentira sobre, por ejemplo, esto que se dice, ¿no? Los españoles vinieron y exterminaron a todos los aborígenes, a todas las culturas, a todos los indios, a todos los indígenas, lo cual eso es mentira. Cuando llegan, y pasa el mismo caso tanto en el Gran Virreinato de Nueva España, México, como en el Virreinato del Perú, ocurre el mismo factor. Cuando llegan los españoles, tanto Pizarro como Cortés, lo que buscan es aliarse con las otras comunidades, con las otras, digamos, etnias que estaban bajo la esclavitud y bajo el dominio de los imperios que existían, los aztecas y el imperio inca. Basándome exclusivamente en el Perú, sucede algo un poco diferente, porque cuando llega Pizarro a Perú, el Perú, o mejor dicho, el Tahuantinsuyo, estaba viviendo una época de división, estaba viviendo una guerra civil. Atahualpa, el rey, el inca Atahualpa contra su hermano Huáscar. Atahualpa finalmente vence a Huáscar. Pero ¿qué sucede antes que lleguen los españoles? Los generales de Atahualpa fueron y masacraron a toda la familia del inca perdedor que fue Huáscar. Toda la élite, todas las familias, sus aliados, todos sus generales fueron eliminados. Sobrevivieron muy pocos y todas las etnias y todas las subculturas que estaban dentro del imperio inca también fueron castigados y eliminados. Cuando llegan los españoles, cuando llega Pizarro, se da cuenta que hay muchas etnias y muchas culturas que estaban bajo el dominio incaico y además los aliados de Huáscar, el rey perdedor, el inca perdedor y su familia que apoyan a Pizarro y lo convierten y orientan todo su apoyo para luchar contra el inca o los generales
del Inca Atahualpa. Entonces, cuando ocurren las primeras batallas, no es una batalla de españoles contra incas, sino más bien es una batalla de españoles con los chancas, con otras culturas, con otros pueblos, con la familia y los generales y los pro-huascaristas contra los incas de Atahualpa. Y algo muy parecido sucede en México. Cortés cuando llega, o cuando va a llegar a, a Teotihuacán o alguno de estos lugares, ¿no? Del centro principal de la corona de Montezuma, se alía con las etnias que estaban alrededor, que combaten a favor de Cortés. Y justamente estas comunidades, estos indígenas, estas culturas que junto a los españoles vencen, son las que van a recibir tierras, van a seguir manteniendo sus tierras, sus títulos nobiliarios, su capacidad para seguir extrayendo el comercio, oro, plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra mentira ya para finalizar es el tema de que los españoles nos robaron el oro. Eso tiene una connotación muy diferente. Tanto en México como en Perú, el oro que se utilizaba en ambas culturas, en la azteca y en la inca, servía solamente como decoración en instalaciones y templos para servicios religiosos. O sea, no es que los españoles vinieron y dejaron pobre al imperio incaico. ¿Por qué? Porque el oro no tenía esa connotación de comercio, no existía la connotación de moneda, no existía la connotación de la compra y venta a través del oro y la plata. El oro y la plata era utilizado solamente por ornamento diferenciador, como artículo vamos a llamar, de decoración y para artículos religiosos, ¿no? En nuestro contexto más actual es como si alguien viniera y te robara, qué sé yo, accesorios, ropa y algunos cuadros lujosos, ¿no? Pero no tiene que ver nada con el tema del comercio. El oro y la plata, como les mencionaba, era utilizado para ofrendas, para temas religiosos y no para el tema comercial. El oro que se extrae efectivamente sí llega también en España como tributo a la corona de Castilla, pero gran mayoría del oro finalmente se quedó en América Latina. Todo el oro que se extrajo fueron utilizados para la construcción de grandes edificaciones, de hospitales, de universidades, de la reconstrucción de nuevos templos, obviamente cristianos, y pues se fue actualizando en este nuevo contexto que iba sucediendo. Entonces, amigos, y así podría mencionar de otras mentiras que se habla en torno a lo que es España. Lo que nos corresponde a nosotros como hispanoamericanos es integrar y aceptar y sobre todo estar orgullosos de esa mezcla de razas. Dentro de mí como peruano está la raza inca y la raza española. Y esa fusión hace mi identidad. Entonces nosotros, los hispanoamericanos, no podemos en ese sentido odiar, detestar, lamentar España, sino más bien debemos integrarlo, amarlo, comprenderlo y entender que es parte de mí. Toda la gastronomía, todo el turismo que existe en América Latina y de manera muy particular en Perú, tiene que ver con esa fusión española e indígena, española y china, española y afrodescendiente. Nuestras culturas, nuestras costumbres provienen en su gran mayoría con una carga emocional, con una carga cultural, mejor dicho, netamente europea, netamente española. Así que amigos, les deseo un feliz día de la Hispanidad y que la Virgen del Pilar los bendiga. Gracias por su atención, paz y bien.